Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a nuestro segundo espacio abierto. Siéntanse todos bienvenidos. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. ¿Ok? La serie de actividades que habremos de efectuar a lo largo de este segundo espacio abierto, similares o muy parecidas a lo que estuvimos realizando el día miércoles en nuestro primer espacio abierto. ¿Ok? Pues bueno, me presento para todos ustedes. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad de la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, ahí desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. ¿Ok? Ese soy yo. Solo recordarles que no es presunción, vuelvo a repetir, es protocolo que nos pide seguir prepa en línea para que tengamos en mente quién está a cargo de este espacio abierto. Les decía el día miércoles que de igual manera nos sirve para saber con quién dirigirnos en caso de requerir algún tipo de información. Y lo digo porque de pronto requerimos cierta información, por ejemplo, no sé, de fallas de la plataforma, y existe para eso un asesor tecnológico con el cual pueden ustedes dirigirse justo para que esta persona les brinde el apoyo necesario en dado caso de que exista algún problema con la misma plataforma. ¿Ok? De igual forma, tenemos a la figura del tutor con el cual pueden dirigirse. También si es que requieren algún tipo de apoyo, con él pueden dirigirse de igual forma. ¿Ok? Bueno, y yo, en este caso, estoy el encargado de todo lo relacionado con el aprendizaje, con la enseñanza-aprendizaje del inglés. Entonces, si requieren algo que tenga que ver específicamente con este proceso, pues yo soy el encargado con quien pueden dirigirse para que pueda guiarlos, apoyarlos, resolver estas dudas que seguramente habrán de emerger tras el contacto o los primeros contactos con el idioma. ¿Ok? Para algunos me señalaban en la sesión anterior, es muy difícil aprender inglés. De pronto no le encuentran el sentido en cuanto a por qué tenemos que aprenderlo. Siempre les señalo que el inglés ya es una lengua franca, dirán algunos, con la cual el mundo entero, o gran parte del mundo, se está comunicando en los negocios, en el comercio, en muchas cuestiones donde ya hay un contacto, una interacción continua entre personas de varias partes del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿es importante el idioma? Pues sí, aunque no nos guste, ya está siendo parte de nuestro día a día, y no solamente desde hace unos años, o no solamente en un periodo reciente, sino ya desde hace bastantes años. Parece que llegó para quedarse. Pues bueno, pasemos a señalarles cuál es el propósito de nuestra sesión, el cual de igual manera ya lo expliqué de alguna forma el día miércoles. Va en el sentido de aclarar dudas, que era justo lo que les decía el día miércoles a aquellos que estuvieron aquí presentes, que va en sentido de aclarar dudas. ¿Y cómo es esto de aclarar dudas? Pues se supone que ustedes ya debieron de haber revisado el material que está en la plataforma, ya debieron de haber revisado el material que está en el material que les dejamos en el área de novedades, donde yo semanalmente les dejo una serie de videos. Estos videos van con el propósito de que ustedes aclaren, eh, de que ustedes tengan certeza, o que ustedes comprendan más bien cuál es el punto gramatical que necesitan aprender en cada semana. Recuerden que cada semana tiene un punto gramatical en específico a tratar. Eso es importante debido a que ya revisé algunas de las tareas, de las que ya enviaron como 5 o 6 tareas me parece, y hay alumnos que siguen haciendo exacto lo que muchas generaciones previas a ustedes han venido haciendo al inicio, sobre todo. Ya después, tras explicarles qué es lo que se requiere exactamente, pues algunos comienzan a hacer las correcciones necesarias. ¿A qué voy con esto? Pues resulta que varios han solamente respondido por responder, es decir, no encontramos el sentido en cuanto a la concordancia gramatical que tiene que tener sus respuestas.
Si la pregunta está en pasado, la respuesta va en pasado. Si la pregunta está en futuro, la respuesta va en futuro. Si la pregunta está en progresivo, la respuesta va en progresivo. Es decir, debemos de guardar esta concordancia gramatical que tanto les vengo señalando. Es algo similar como con el español. Si a mí me preguntan, ¿qué te gustaría hacer el lunes? Y respondo, ¿jugué fútbol? No tiene sentido lo que estoy respondiendo. Quizás la idea está ahí, pero no es la manera apropiada de cómo debo responder. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay fallos dentro de lo que estoy haciendo y simplemente estoy respondiendo por responder y me he dado cuenta que la mayoría tiene un gusto en exceso por el traductor. Eviten el traductor. En los videos que les dejo semanalmente van a ustedes a encontrar cómo poder utilizar la estructura gramatical de cada semana. Eh, por ejemplo, en esta semana, como ya les señalé, el punto gramatical son dos, es el presente progresivo y el pasado progresivo. El presente progresivo veo yo, de acuerdo a lo que estaba yo revisando en las tareas, veo que lo confunden mucho en cuanto a utilizar el presente simple. El presente simple suena de la siguiente manera: yo juego fútbol. Se habla de pues cuestiones generales de mi vida actual. Juego fútbol. ¿Cuándo? Pues los fines de semana. No digo mayor información, pero si digo estoy jugando fútbol, esa expresión señala que ahorita, en este instante, en este momento, a las 10 de la mañana, estoy llevando a cabo esa acción. Ese es un presente progresivo. Varios de ustedes respondieron las preguntas de una manera eh, utilizando el presente simple y colocaron cosas como la mujer viste un pantalón, el hombre, no sé, viste un chaleco. La respuesta tendría que decir la mujer está vistiendo, el hombre está vistiendo. No es lo mismo decir viste a estar vistiendo. Otros colocaron respuestas que dicen algo como el hombre tiene un chaleco. La pregunta dice qué están vistiendo, no preguntan qué tienen, sino qué están vistiendo. En ese mismo sentido tiene que ir la respuesta. En alguna ocasión un alumno, un compañero de ustedes de otra generación, me decía, pero pues es que ahí está la respuesta, está la idea. Bueno, sí, sí está la idea, pero recuerden que ustedes están aprendiendo a utilizar de manera adecuada cada uno de los puntos gramaticales de cada unidad. Vuelvo a repetir, esta semana tienen dos puntos gramaticales, el presente progresivo y el pasado progresivo. El presente progresivo es aquel que suena en español, si es que lo queremos traducir, decimos que suena de la siguiente manera: yo estoy jugando fútbol, tú estás jugando fútbol, él está jugando fútbol, nosotros estamos jugando fútbol, ellos están jugando fútbol, ustedes están jugando fútbol, nosotros estamos jugando fútbol. Si es que confundimos esa expresión con yo juego fútbol, tú juegas fútbol, él juega fútbol, ella juega fútbol, eso juega fútbol, nosotros jugamos fútbol, ustedes juegan fútbol, ellos juegan fútbol, esa no es la respuesta. Esa forma de narrar o esa forma de articular oraciones tiene que ver con el presente simple. Aquí no estamos hablando de ese bendito presente simple. Aquí estamos hablando del pasado simple, presente progresivo. Y vuelvo a repetir, el presente progresivo, unos que en algún momento recuerdo que les comentaba, me parece que fue en otra generación, ustedes son de generación reciente, bueno, les comentaba a estos estudiantes al momento que les estaba explicando, el presente simple, enfocándonos en ese, es aquel que nos ayuda a narrar cosas generales de nuestra vida, es decir, ahorita, en la actualidad. Si es que pongo, por ejemplo, a mi paso por Prepa Niña SEP como parte de mi vida presente, puedo narrar que existen una serie de actividades actuales, como cuáles, no sé, reviso la plataforma, hago mi tarea, envío mi tarea, entro a las sesiones de espacio abierto, pueden narrar su actualidad, pero no es lo mismo a narrar lo que está sucediendo exactamente ahorita, en este punto del tiempo. A las 10:10 de la mañana, hora centro de la República, algo está sucediendo. Eso es narrado con el presente progresivo, con el cual debieron responder su actividad integradora número 1. Y revisando de las tareas que les digo que enviaron, alguien respondió la actividad integradora número 1 con el pasado progresivo.
Me imagino yo que entendió ella que esa imagen que aparece en su actividad integradora uno está en pasado, y como está en pasado, pues la narro en pasado. Pues no. ¿Por qué no? Pues porque resulta que las preguntas que tienen cada uno de los apartados están en presente progresivo. Las preguntas dicen qué está sucediendo. Las preguntas dicen qué está haciendo el hombre, qué está haciendo la mujer, qué está haciendo. No dice qué estaban haciendo, no dice qué estaban jugando. Eso es muy importante, les decía, creo que en otra generación, sí, tampoco se los comenté a ustedes, porque normalmente nosotros como hablantes del español, y le sucede a cualquier persona de cualquier idioma de hecho, sobre todo cuando estamos en ciertos niveles educativos. Conforme vamos avanzando, se espera que esas fallas, dirán algunos, se vayan subsanando. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros comúnmente cometemos fallos, es decir, fallamos, es decir, erramos. Dirán algunos que no son en sí errores, son más bien fallos. ¿Y cuál sería la diferencia? Erramos en el empleo de ciertas estructuras gramaticales, que aunque al momento de errar con el uso de esas estructuras gramaticales, aún mantenemos el sentido o el significado de lo que estamos diciendo. Les doy un ejemplo. Hay una expresión que está un tanto estigmatizada, aunque algunas personas dicen que es español arcaico, y decimos cosas como aiga. Aiga es un fallo, de acuerdo a la RAE y de acuerdo en la actualidad en cuanto al uso lingüístico del español. Aiga es un fallo. Sin embargo, si yo lo empleo dentro de una oración, sigue guardando el significado que yo requiero o que yo estoy buscando. Y puedo decir cosas como, espero que haya agua en mi casa, por ejemplo. Se entiende, tú me entendiste, yo me di a entender, y el fin primario se llevó a cabo, es decir, entender y ser entendidos, el fin primario de la comunicación. El punto aquí es que ahí hay un fallo. ¿Cuál sería un error? Un error sería que utilice palabras o emplee palabras que cambien el significado de lo que yo estoy buscando. Que al momento de que yo emita un enunciado, este no se entienda. Ahí sí habría un error completamente. Bueno, ¿por qué señalo esto? Lo señalo porque nosotros cometemos fallos, y esos fallos, aunque ustedes no lo crean, los van a llevar hacia el inglés. ¿Y cómo los van a llevar hacia el inglés? Sobre todo aquellos que son muy apasionados del uso del traductor, y escriben en español y me dejan ver, y a cualquiera que los califique, le dejan ver cómo es que funciona, o cómo, qué tan dominado, qué tanto dominio tienen ustedes del español, y si es que hay carencias, si es que hay áreas de oportunidad, se van a ver reflejadas. Y no por eso quiero decir que tengan miedo y no se quieran expresar. La única forma de saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal es haciéndolo. Si no lo hago, no voy a permitirme corregir, no voy a permitirme tener pues estos contactos con una mejora continua. La única forma, no hay otra manera. Dirán algunos, no, sí, sí hay. Bueno, quizás si leo, quizás si hago cosas antes de que envíen mi tarea a evaluar, puedo reducir esas probabilidades de que tenga muchas correcciones. Pero si aún así siento o me siento inseguro o no sé o no tengo tan claro que lo que estoy escribiendo está bien o está mal, la única forma de averiguarlo es enviarlo y que lo califique y que les ponga ahí sus notas de que está bien o está mal, corrijan esto, quiten esto. Pero a lo que voy con esto, cuando ustedes escriben en español, llevan los fallos hacia el inglés si es que los tienen, ¿ok? Y van a buscar cosas como, por ejemplo, le puse a una tarea que live together significa vivir juntos. Seguramente esa persona utilizó el traductor y lo que puso en el traductor fue convivir. Y como el traductor no tiene un término en específico para convivir en el sentido que nosotros lo conocemos, pues les va a dar una palabra que se asemeje a eso, y entonces les pone live together. Live together significa vivir juntos. No es lo mismo que convivir. Nosotros entendemos que convivir es interactuar, estar en un espacio en específico donde estamos interactuando. ¿A qué voy con esto? Si ustedes, aún así al momento de escribir, sienten que tal o cual palabra no puede ser traducida de la manera que ustedes esperan, busquen sinónimos. Es importante tener sinónimos en la mente. Entonces, si no sé decir
Estoy buscando convivir. Ay, no estoy seguro que lo que me dijo si sea convivir. Busco un sinónimo. ¿Cuál sería el sinónimo de convivir? No sé, interactuar. Por ejemplo, en el contexto de una fiesta, ¿cuál podría ser? En lugar de convivir, no sé, divertirse, por ejemplo, having fun, que fue lo que le puse a algunos. Bueno, esto es importante sobre todo para el resto de sus tareas que vienen más adelante, que esas áreas de oportunidad, que estos comentarios que ya les dije a varias tareas, por favor los tomen en cuenta. Y algo extremadamente importante que creo que espero que ya para las otras tareas lo tengan en consideración y lo hagan. Los videos que se les dejan cargados son sus profesores de inglés. ¿Quieren aprender inglés? Ahí está el video para que aprendan inglés. ¿Quieren aprender cómo utilizar las estructuras gramaticales? Ahí está el video cargado para aprender a utilizar las estructuras gramaticales. ¿Por qué lo señalo? Me doy cuenta al momento de revisar las tareas que varios de ustedes, de los que ya enviaron tareas, no han revisado los videos. ¿Por qué? Porque responden con cosas que no tienen nada que ver. Les decía yo al inicio de esta sesión, si la pregunta dice, ¿qué hiciste ayer? Y respondes, me gustaría jugar fútbol, no tiene concordancia. Así sucede con su actividad integradora 1 y 2 de aquellos que ya enviaron tarea. La pregunta dice, ¿qué está haciendo el hombre recargado, no sé, en el árbol? Y una persona responda, él estaba jugando, no sé, por ejemplo. La pregunta dice, ¿qué está haciendo el hombre? No dijo qué estaba haciendo el hombre. No es lo mismo, aunque ustedes no lo crean. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando nosotros emitimos ese tipo de respuestas? Y se lo he venido comentando a todas las generaciones. Nos muestran a mí como asesor y seguramente más adelante en sus clases de redacción, de comunicación y cosas que tienen que ver con el español mismo, esperemos las vayan trabajando para que ustedes vayan mejorando. Hay oportunidad de hacerlo, solamente tienen que estar conscientes. Les doy un ejemplo rápidamente y con esto entramos al tema de lleno. Normalmente o de manera cotidiana pensamos que nos podemos entender con el otro porque ambos hablamos español. Pues bueno, hay una teoría que se llama teoría de marcos semánticos que señala que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio bagaje semántico en nuestra mente. Y cuando alguien dice tal o cual expresión, espera a esa persona que con el otro mantenga un entendimiento compartido y se puedan entender, obviamente, pero no siempre surte efecto. ¿Y por qué no siempre surte efecto? Porque cada uno tenemos marcos semánticos diferentes, marcos de referencia diferentes, es decir, un bagaje, es decir, un cúmulo de saberes que con el cual nosotros interpretamos el mundo. Para algunos es muy diferente de los otros, para otros que llegan a tener pues un nivel académico un tanto alto o educativo, puede parecer un tanto excesivo para otros tantos lo que dice o hace. ¿Por qué? Y les lo digo porque me ha tocado estudiantes y me ha tocado gente que señala que ya hay ciertas personas que se expresan así muy pomposos, muy exagerados, que hablen bien, y siempre les señalo, no es que hablen mal, solamente que han seguido incrementando su vocabulario. Y incrementar nuestro vocabulario nos permite darnos a entender de mejor manera. Es decir, tengo mayores recursos para expresar mis ideas. Si a ustedes cotidianamente les sucede que, ay, es que no sé cómo decir esto, ¿qué sucede con ello? Que su mundo en general es limitado y hablo de muchos aspectos y no tiene que ver con que viajen o vayan de aquí para allá, sino con que lean, con que tengan apertura mental, con que hagan un montón de situaciones o actividades que abonen a sus procesos cognitivos, a su cerebro, en pocas palabras. Y esto les permite a ustedes, del lado de lo lingüístico, tener mejor facilidad, o más bien dicho, tener una facilidad para poder expresar sus ideas de manera, pues, un tanto más precisa, ¿ok? ¿Cómo pueden lograr esto? Pues a través de la lectura constante, a través de la escritura, dirán algunos, sobre todo. Escribir conlleva que nuestro cerebro esté reinterpretando muchas cosas, que esté reaprendiendo, que esté resignificando. Ahora, si no me gusta leer, ¿qué puedo hacer? Pues sencillo, me puedo, no sé, aventar podcasts, pero con contenido, no solamente de chismes. Me puedo aventar no sé, audiolibros, por ejemplo. La cuestión es que mi cerebro esté en constante entrenamiento para que también, aunque ustedes no lo crean, ayuda a reducir las probabilidades de demencia, dirán algunos, de Alzheimer, dirán algunos otros. Entonces, les señalo esto
porque lo que va a venir a lo largo de este módulo para algunos será lo más difícil que puedan cursar. Lo digo porque señalan que los módulos de inglés de pronto tienden a truncar el paso por prepa en línea o en general en los estudios. Es donde todos comienzan a tronar. Bueno, yo trato de que sea un tanto más llevadero, por eso es que se los doy en español. Ya tendrán tiempo de llevarlo completamente en inglés, pero a lo que voy con esto es que requiero que se hagan conscientes qué necesitan ustedes, para que desde el español también se ayuden ustedes mismos. Si desde el español a mí me cuesta comprender y expresarme, imagínense cómo lo van a hacer para con el inglés. Va a ser igual o doble o triple de dificultad el poderse expresar en otro idioma. Entonces, tómenlo en cuenta, están a tiempo de mejorar estas habilidades comunicativas. Todo mundo lo puede lograr, simplemente hay que buscar la manera de desarrollar. Es una habilidad. Algunos nacen con ella, ya nacen con esa pericia en cuanto a lo comunicativo. Otros lo pueden desarrollar sin ningún problema. Solamente es estar conscientes que de la manera en la cual yo empleo mi idioma natal, por ejemplo el español, es de la manera en la cual voy a comenzar a tener interacción con la segunda lengua, sobre todo a estas edades. Yo no hablo de los niños, sino de estas edades ya de jóvenes o adultos. ¿Listos? Pues bueno, entremos al tema. El tema de nuestra sesión del día de hoy es el pasado progresivo. Su actividad integradora número 2, toda, sin excepción, incluyendo las preguntas, se responde en pasado progresivo. Pasado progresivo. No se responde en pasado simple, no se responde en presente progresivo, no se responde con would like to, con should, con must, con can, ninguna de esas estructuras. Toda la actividad se responde con pasado progresivo. Y algo importante que se me pasó a decir previamente. No necesitan crear textos y textos y textos de respuesta en cada una de las preguntas, ni en la actividad integradora 1 ni en la 2. ¿Qué va a suceder cuando crean ese tipo de párrafos y párrafos? Uno, me voy a dar cuenta que esa tarea no la hicieron ustedes. ¿Y por qué? Pues porque por lo regular los alumnos lo que hacen es poner todo en el traductor, copiar o pegar. O hoy en día que están en boga, que están tan de moda las inteligencias artificiales, están colocando las tareas en inteligencias artificiales y no se dan cuenta que las estructuras que utiliza la inteligencia artificial son ya estructuras un tanto complejas, que si ustedes no saben utilizar el presente simple, mucho menos van a utilizar estructuras complejas, por lo menos no en este punto. Yo espero que en algún otro punto lleguen a utilizarlas o aprenderlas. Pero lo que voy con esto, vayan directo a la respuesta, sin tanto choro, sin tanto colocar cosas como, bueno, a mi parecer, viendo la figura número punto uno del inciso A la derecha, bajo la mesa, no sé tal, yo creo, todo ese previo que dijeron, evítenlo. No hay necesidad de ello, ¿ok? Vayan directo a la respuesta y pongan, si la pregunta dice ¿qué está haciendo el hombre recargado en la pared? Responde ¿qué está haciendo? No necesitas describir algo previamente, hacer todo un preámbulo y hasta una conclusión después. No necesitas eso. Estamos en un nivel básico de inglés. Vete directo a la respuesta. ¿Qué está haciendo el hombre recargado en la pared? El hombre está jugando, no sé. El hombre está observando, el hombre está leyendo, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Siempre tiene que haber un sujeto, ¿ok? Bueno, les dejo aquí enfrente un organizador gráfico, el cual les va a poder ayudar a organizar sus ideas, sobre todo al momento de tomar notas, ¿sale? Ya se los dejé desde la vez pasada, se los vuelvo a poner aquí enfrente, se los describo rápidamente. En la parte superior anotan el título del video que estén consultando, de la sesión que estén tomando. En la parte de amarillo, y en la parte naranja es durante la sesión. Toman notas, escriben palabras clave. Y por último, una vez que termina la sesión, hacen un resumen sencillo, con sus propias palabras. ¿De qué trató el tema? Pues el tema trató acerca del presente progresivo, de cómo hablar de acciones que se están llevando a cabo en este momento. ¿Ok? Muy bien. Avancemos entonces. El tema es el pasado progresivo y la pregunta dice, How do we use past progressive? ¿Cómo utilizamos el pasado progresivo? Tengo una compañera aquí en la sesión, pero antes de preguntarle a su compañera, o si es que gusta a su compañera responder en el chat, es bienvenida a la respuesta. La pregunta decía, ¿cómo utilizamos el pasado progresivo? Por ahí una idea. Bueno, en lo que nuestra compañera que está con nosotros nos da una respuesta,
Les pongo aquí enfrente una tablita que es importante que ustedes la tomen en consideración. Vean, tienen ustedes que evitar frases que están en la sección amarilla y en la sección, perdón, en la sección azul y en la sección roja. Las que están en la sección azul no existen en este módulo. Las que están en la sección roja tampoco existen en este módulo. Las únicas frases, los únicos enunciados, puntos gramaticales de este módulo son las que están en la sección verde y amarilla. Es decir, que de hecho desde el módulo anterior aprendieron el presente simple, aprendieron el pasado simple en este, o es lo que vamos a aprender más bien, el pasado progresivo, el presente progresivo y los futuros. Ahora, quiero que vean algo. Por algo les pongo esta tabla a la mayoría de estudiantes. En inglés solamente existen 3 tiempos gramaticales. Nada más hay 3, ¿eh? Pónganlo por ahí en una nota, con rojo, con mayúsculas, subrayado, como ustedes gusten. Solamente hay 3, presente, pasado y futuro. Solo hay 3, presente, pasado y futuro. Sin embargo, cada uno de ellos tiene 4 personalidades, si lo ven de esta manera. 4 personalidades, 4 roles. El presente existe en versión simple, en versión continua, en versión perfecta y en versión perfecta continua. El pasado tiene una personalidad en presente, en continua, en perfecto y en perfecto continuo. En futuro tiene una versión en simple, en continuo, en perfecto y en perfecto continuo. Ahora, ¿cómo suenan estos tiempos gramaticales? Y aquí pongan mucha atención, por favor. En presente, su versión simple, decimos I eat cookies. Yo como galletas. Presente en continuo. Yo estoy comiendo galletas. Presente en perfecto. Yo he comido galletas. Presente en perfecto continuo. Yo he estado comiendo galletas. Pasado, versión simple. Yo comí galletas. Pasado, versión continua. Pasado, versión continua. Yo estaba comiendo galletas. Pasado en versión perfecta. Yo había comido galletas. Pasado en perfecto continuo. Yo había estado comiendo galletas. Hay un error de dedo en bin, va con N. Yo había estado comiendo galletas. Futuro, en su versión simple. Yo comeré galletas. Futuro, en su versión continua. Yo estaré comiendo galletas. Futuro, en su versión perfecta. Yo habré estado comiendo galletas. Futuro, en su versión perfecta continua. Yo habré estado comiendo galletas. Ahora, estos 3 grandes tiempos gramaticales son los que se supone que ustedes están aprendiendo ya desde el módulo 6 y con el módulo 7. Sin embargo, la sección tanto azul como roja no la van a aprender aquí, ¿ok? Solamente nos quedamos hasta la versión simple, hasta la versión continua de cada uno de estos tiempos gramaticales. Así que cuando ustedes escriban algo en sus tareas y se les ocurra algo como yo he jugado fútbol, no es de la unidad ni del módulo. Yo habré jugado fútbol, no es de la unidad ni del módulo. Yo había jugado fútbol, no es de la unidad ni del módulo. Yo habré estado comiendo, no es de la unidad ni del módulo. Ese tipo de expresiones no existen por el momento en estos niveles de inglés. En algún punto los aprenderán. ¿Ok? Perfecto, entonces. Otra cosa más que les quiero aclarar y es importante para aquellos que tienen un uso excesivo del traductor. La voz activa y la voz pasiva. Esto es de nivel de inglés avanzado, pero si ustedes son amantes del traductor, es importante que aprendan a utilizarlo de forma adecuada. ¿Y a qué voy con esto? La voz activa es la que comúnmente nosotros utilizamos al momento de hablar. La voz pasiva no es tan común, no en comparación con la voz activa, pero que nosotros nos damos cuenta que sus tareas están hechas con traductor porque la manera en la que hablan expresaron ideas en voz pasiva. Y
Si aún no sabemos expresar ideas con voz activa y sobre todo ideas con frases un tanto básicas, de base, no de sencillez, es obvio que aún no podemos entrar a cuestiones más complejas como voces pasivas. ¿Qué es una voz activa? Ok, una voz activa son sujetos que hacen acciones. Digo, por ejemplo, Daniel golpea la pared. Un sujeto que hace una acción. Daniel golpea la pared. Esa es una voz activa. Daniel juega fútbol. Una voz activa. Daniel corre todas las mañanas. Voz activa. Él trabaja. Él corre. Él duerme. Él. Es un sujeto que hace acciones. Esa es una voz activa. Voz pasiva son acciones hechas por sujetos. Y digo, la pared es golpeada. El balón es pateado. La casa es vendida. ¿Quién hace esas acciones? ¿Quién sabe? O si lo sé, por el momento no es relevante. Lo importante es la acción hecha. Eso es importante, créanme, porque varias tareas que seguramente voy a llegar a revisar, porque es una constante en todas las generaciones, vamos a encontrar voces pasivas. Aquí no existe, no son de este módulo, no son de nivel básico de inglés. Así que si en su mente es decir, una mujer fue raptada, aquí no existe. Tendrás que decir, alguien raptó a una mujer. Si en tu mente está decir, mi laptop fue robada, aquí no existe esa expresión. En todo caso, tendrás que decir, alguien robó mi laptop. Siempre tienes que atribuirle la acción a alguien en las voces activas. Si aún tienen duda de esto, porque no me corresponde en sí enseñarlo, pero se lo señalo para que se hagan conscientes, busquen algún video en YouTube, pónganla ahí, cómo utilizar voz activa y voz pasiva en inglés. O inclusive desde el español, porque también existen en el español, vean cómo se utiliza para que eviten las voces pasivas, ¿ok? En el momento que yo llegue a ver una idea en voz pasiva, me daré cuenta que eso está hecho en el traductor, sobre todo porque tienen a utilizar estructuras de voz pasiva un tanto más complejas, ¿ok? Pues bueno, ahora sí, entremos a nuestro tema, quedándonos media hora exactamente. Les preguntaba yo al inicio que cómo se utiliza el pasado progresivo. Si ustedes no saben cómo se utiliza el pasado progresivo, pues no se preocupen, habremos de darle un repaso, habremos de darle quizás un primer contacto a ustedes con este punto gramatical. La pregunta dice, what were you doing last Wednesday at 10 a.m. when we started our first espacio abierto? ¿Qué estuviste haciendo a las 10 de la mañana el miércoles cuando iniciamos nuestro primer espacio abierto? Esta pregunta se las dejé en el foro de aprendizaje, en el cual, de acuerdo a lo que he visto, van muy pocas personas que han participado. Es importante que se activen y que vayan a ese foro de aprendizaje, el Learning Forum, y den sus participaciones. Les comento que ese foro es como su participación en la presencialidad, como cuando el docente les pregunta, oye, ¿qué estuviste haciendo el lunes? Y buscamos que alguien responda. Y sobre todo si es directa la pregunta, pues la persona tiene que responder. Es parte de eso. Les decía a algunos que entrar al foro y saludar no es una participación. Tenemos que entrar y aportar. Les señalo un ejemplo. Es como llegar al salón, tocar y decir buenos días a todos. Me doy la vuelta y me voy. Ok. Eso no es participar, sí, estás siendo cordial, educado, muy bien, te saludamos, regresamos el saludo, pero en sí no estás participando. Esa no es una participación, ¿ok? Para que todo surta efecto en cuanto al aprendizaje, deben ustedes estar presentes. Y algo importante, hago un paréntesis aquí rápidamente, se los decía en otra generación, si ustedes constantemente tienen como justificación que trabajan, que tienen hijos, que esto y que el otro, tengan en cuenta que cuando decidieron entrar a estudiar la preparatoria, si de por sí ya tenían responsabilidades, se echaron una responsabilidad más al hombro. Es decir, que dentro de todo el cúmulo de responsabilidades que ya tenían, agregaron aún o agregaron además, más bien, la responsabilidad de la vida académica. Entonces, esta vida académica tiene que tener un espacio en su vida y no estoy diciendo que sea más importante o menos importante que las demás, solamente hay que sabernos organizar. Si la justificación es que tengo hijos, primos, sobrinos, trabajo y hago un montón de cosas, sí, lo único que podemos hacer es apoyarte, en darte, pues a lo mejor un cierto tiempo de entrega, pero no podemos evaluarte y decirte, tienes 10 porque trabajas,
Tienes 10 porque tienes hijos. ¿Tienes 10? No, eso no es evaluable. Lo que evaluamos nosotros es lo que ustedes producen en cuanto a lo que están aprendiendo. Lo que podemos hacer es apoyarte. Si entendemos la problemática, la situación, te podemos apoyar. Pero hay que producir algo, no solamente escribir y decirle, ¿sabe qué, profe o asesor? No pude ingresar o no pude hacer la tarea porque tengo trabajo. Ok, está muy bien. ¿Qué hago con eso? No puedo hacer nada. Si tú me escribes y me dices, no pude hacer la tarea porque trabajo mucho, tengo muchas actividades, sin embargo, ya la estoy terminando, me da una extensión de tiempo, bueno, ahí sí hay otra cuestión, ahí sí te puedo apoyar, pero si tú buscas que haya una calificación porque trabajas, pues no va a haber ninguna calificación por eso. Si buscas que haya una calificación, pues porque tienes otras responsabilidades, no va a haber una calificación por eso. Tienes que producir algo en cuanto a lo que estás aprendiendo. Volviendo al punto, la pregunta dice que estuviste haciendo el día miércoles a las 10 de la mañana. ¿Cómo debes de responder? Piensa en sujetos y piensa en verbos. Eso es lo primero. ¿De quién quieres hablar y qué acción le quieres atribuir? Esto lo metes en un molde, en una fórmula. La fórmula es la del pasado progresivo. El pasado progresivo hace uso del verbo to be, was o were, y verbos con ing. Was se utiliza con I. You usa a were. He usa a was. She usa a was. It usa a was. We, you y they vuelven a utilizar a were. Y entonces digo, I was reading. You were reading. He was reading. She was reading. It was reading. We were reading. You were reading. They were reading. O por ejemplo, I was listening. You were listening. He was listening. She was listening. It was listening. We were listening. You were listening and they were listening. Con cualquier verbo que quiera yo utilizar el I más el was o el you más el were o cualquiera de los sujetos más el was o el were, a ese verbo necesito agregarle ing para que tenga el sentido de yo estoy leyendo, yo estoy jugando, yo estoy durmiendo, yo estaba, ese es el pasado progresivo. Yo estaba leyendo, yo estaba escuchando, yo estaba estudiando, yo estaba observando, yo estaba hablando, yo estaba mirando, yo estaba bailando. Solamente recuerden que cualquier verbo que termine con se va a eliminar esa y se le va a agregar ing, siempre y cuando sea una sola e. Si el verbo termina con doble no se le hace nada, solamente se le agrega ing. Entonces le preguntamos a su compañera que está aquí con nosotros. Recuerden que tiene que haber una participación. De otra manera, pues prácticamente solamente vendimos de espectadores y ese no es el fin de los espacios abiertos. El fin es la interacción, el trabajo colaborativo. Y entonces le preguntan ¿quién está aquí? A Nélida, perdón. Le pregunto a Nélida, what were you doing last Wednesday at 10 a.m. when we started our first espacio abierto? ¿Qué estuviste haciendo a las 10 de la mañana el miércoles cuando iniciamos el primer espacio abierto? Cuéntanos, Nélida, ya sea activando tu micro o a través del chat. Recuerda, es importante tu interacción, es importante tu participación para que nos permitas ver que vas comprendiendo estos puntos gramaticales y que si es que tienes alguna duda, alguna pregunta, pues puedes externarla. ¿Sabe qué? No le estoy entendiendo. ¿Sabe qué? No vi los videos y sigo sin entender. Y les decía yo desde las sesiones anteriores, los videos son los primeros contactos con el idioma, es su fuente primaria de información. Las asesorías, en este caso los espacios abiertos, son para resolver estas dudas que quizás emerjan. Nélida, quedamos a espera de tu respuesta, por favor, para que podamos avanzar. De otra manera, nos quedamos aquí meramente expectantes. Cuéntanos, ¿qué estuviste haciendo el lunes? Ve cómo pones una oración, coloca I, luego colócale el was y elige un verbo de los que tenemos aquí enfrente, ponle ing. Y hasta ahí ya tienes tu primera frase. Te esperamos, Nélida, por favor, para saber que hay alguien está del otro lado. Si no, por favor dame alguna señal de vida para saber que estás del otro lado. De otra manera, no tiene sentido mucho que estemos conectados. Si no es que te esté invitando a que abandone la sesión, solamente a que entiendas que hay que identificarnos. ¿Quién está del otro lado, Nélida? ¿Eres tú? ¿No eres tú? ¿Quién está? ¿Se conectó el celular automáticamente? ¿Ya no estás ahí? ¿Solamente se encendió la conexión? ¿Ya te fuiste? Cuéntanos, ¿sigues ahí? Dame alguna señal de vida.
Perfecto, eso es importante, créanme, les señalaba yo en las sesiones anteriores que, a ver, les cuento algo que ha sucedido y es una constante, y no sabemos qué pase por ahí, bueno, no una constante, pero ya ha pasado más de una ocasión. Hay estudiantes que se conectan y sobre todo hay estudiantes que se han conectado, más bien dicho, hay personas que se han conectado que ni siquiera son estudiantes de la institución. ¿Cómo obtienen el link? Sabrá Dios, alguien por ahí de la familia por ahí se lo pasó para que se conectara y se le olvidó y se conectó con otro dispositivo y pues al final de cuentas es como la presencialidad. No, hay alumnos que tienen que estar en el salón de clases y hay quienes no tienen que estar. Entonces imagínense que entre alguien ajeno a la institución, igual que en la presencialidad es algo similar. Entonces necesitamos verificar quién está del otro lado, qué están haciendo con la información que están obteniendo, es por seguridad de todos los que estamos aquí. Dirán algunos, qué exagerados, es igual que en la presencialidad, si lo ven de esta manera, es importante ese punto. Pues bueno, Nelida, avancemos, de acuerdo a lo que acabamos de ver, estamos con el pasado progresivo. El pasado progresivo tiene formas afirmativas, negativas y en forma de pregunta. Si tú ya aprendiste a hacer afirmaciones, a decir yo estaba durmiendo, yo estaba jugando, yo estaba estudiando, ahora es importante aprender a decir yo no estaba durmiendo, yo no estaba jugando, yo no estaba estudiando. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pienso en sujetos y pienso en verbos. Sería lo primero que tengo que hacer antes de volverme loco y querer responder con cualquier cosa. Pienso en sujetos y pienso en verbos. ¿De quién quiero hablar y qué acción le quiero atribuir? Una vez que tengo estas ideas, le coloco el resto de los ingredientes de este punto gramatical, que en este caso sería was y were. A este bendito was y were necesitamos colocarle un not. Y entonces digo, I was not reading. You were not reading. He was not reading. She was not reading. It was not reading. We were not reading. You were not reading. They were not reading. Importante algo. Este punto gramatical, que es el pasado progresivo, no utiliza el do y no utiliza el does. El do y el does son de tiempos gramaticales que vieron en el módulo anterior, que es el presente simple. Hago un paréntesis. Hace 2 días estaba revisando unos videos para compartirlos con algunos estudiantes y encontré uno que es muy importante y me ayudó mucho a entender cómo piensan los gringos al momento de utilizar sus auxiliares. Sobre todo este gringo que tiene un canal de YouTube que enseña inglés. Habla español muy extraño, pero habla español, pero al final de cuentas lo habla, es capaz de comunicarse. Y utilizó el do y el does de una manera que yo no había concebido previamente. El do y el does como auxiliar dijo algo como lo siguiente: Do you work? La pregunta diría, ¿trabajas? Does he work? ¿Trabaja él? Ahora, hizo algo que creo que les conté en la primera sesión, que normalmente es en los gringos que están aprendiendo inglés. Nos muestran cómo funciona su inglés con características de lo que están aprendiendo hacia el español. O han dicho, lo que están aprendiendo del español con características de cómo funciona el inglés. Y entonces dice él, ¿cómo traduzco esto al español? Y dice el gringo traduciéndolo hacia el español, hace ¿hago yo trabajo? La pregunta diría, ¿do you work? Y él dice, ¿haces tú trabajo? ¿Does he work? ¿Hace el trabajo? Y me quedé pensando que entonces el do y el does sí tiene esta traducción que tanto les venía yo o les decía yo en otras generaciones que no tiene traducción, porque así lo aprendí. Y de hecho, interactuando con amigos que son gringos, después de que ellos aprendan español también, no le encuentran sentido hacia el español. Y antier viendo este sujeto, me queda claro que entonces el do y el does sí tiene esa traducción. Es decir, el sujeto dice, ¿haces tu trabajo? ¿Do you work? ¿Haces tu estudio? ¿Do you study? ¿Haces tu tarea? ¿Do you do your homework? ¿Haces tu desayuno? ¿Do you take breakfast or have breakfast? Sí le dan ese sentido. Bueno, quizás no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero lo que voy con eso es que aquellos que quieren colocar el do y el does en cualquier cosa que encuentren en el inglés, no es algo que tengan que hacer. Entonces eviten el do y el does. El do y el does solamente es del presente simple. Aquí tienen algo hacia el were más el not. ¿Ok? En este caso estamos creando negaciones. Ahora, si queremos crear preguntas, necesitamos nuevamente sujetos, verbos, pero esta vez vamos a mover
al verbo to be al principio y digo, was I reading? Were you reading? Was he reading? Was she reading? Was it reading? Were you reading? Were they reading? ¿Qué hice? Este bendito verbo to be que tanto dolor de cabeza les causa a los estudiantes se movió al inicio de la oración y colocamos el was y colocamos el were antes del sujeto, después colocamos verbos con ing y quedan cosas como was I listening to the class? Were you listening to the class? Formas de hacer preguntas. ¿Ok? Perfecto, entonces. Vamos con las WH. Estas WH son formas de hacer preguntas, pero estas preguntas inician con la WH, justo como lo dice su nombre. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién, por ejemplo? Digo, why were you listening to the class? What were you listening to the class for? ¿Por qué estuviste escuchando la clase? ¿Para qué estuviste escuchando la clase? Formas de hacer preguntas. ¿Qué requieren? Si ya aprendieron a hacer preguntas de sí y de no, como por ejemplo, ¿was I reading? Esa misma base la voy a utilizar y le voy a colocar previamente una WH. Why were you listening? What were you listening? When were you listening? Why were you listening? How were you listening? ¿Ok? Ahora, si aún así tienen problemas para entender cómo utilizar las WH, les decía yo en otra generación, su actividad integradora o cualquiera de sus actividades integradoras, incluido su proyecto integrador, les va a pedir que creen, que hagan uso de los puntos gramaticales en las tres formas, afirmando, negando y preguntando. Si aún no han revisado su actividad integradora 1 o 2, se van a dar cuenta que les pone preguntas, pide respuestas. Y en la parte final les pide que hagan preguntas. Las preguntas tienen que ir con el punto gramatical de la unidad. ¿Pueden crear otro tipo de preguntas? Pues sí, pero debe de tener al menos algo que tenga cercanía con el punto gramatical de la unidad. De otra manera, pues no están cumpliendo con esto, que es manejar el punto gramatical de las tres formas, afirmando, negando y preguntando. ¿Ok? Bueno, les voy a dejar de nuevo, una vez que termine esta sesión, cargado los videos del pasado progresivo, del presente progresivo. Véanlos, por favor. Si realmente quieren evitarse dolores de cabeza innecesarios, vean solamente el video. Eviten que les regresemos la tarea y que tengan que volverla a hacer si es que todavía hay tiempo, porque sí pueden tener una segunda oportunidad siempre y cuando haya tiempo dentro de la semana de trabajo, que son 7 días, son muchos días, aunque ustedes no lo crean. Pero si ya terminó la semana de trabajo, ya no hay ninguna segunda entrega. Solamente es para la semana que está corriendo. ¿Listo? Pues bueno, preguntémosle a su compañera Nélida. Nélida, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo en lo que requieras específicamente apoyo? Házmelo saber, sino para que entre a la actividad integradora 2, le vaya explicando exactamente lo que tienen que hacer en la actividad integradora número 2. Te escucho, Nélida. Muy bien, Mélida. Hablo a grandes rasgos de de la actividad integradora 1. Toda la actividad integradora 1 se responde en presente progresivo. No este que acabamos de ver, este es de la actividad integradora 2. Todo en presente progresivo. Y te repito cuál es el presente progresivo para que lo tengas en la mente. Si la pregunta dice, ¿qué estás haciendo ahorita? No te pido que me digas juego o fútbol. Eso no es el presente progresivo. Necesitas decir, yo estoy jugando fútbol. Ahora sí es progresivo. Si en tu mente la respuesta es, veo la sesión, no es la respuesta. La respuesta es, yo estoy viendo la sesión. Si en tu mente es decir, escucho la clase, no es la respuesta. La respuesta es, estoy escuchando la clase. Ese es el progresivo. Y con ese se responde la actividad integradora número 1. I am listening, I am studying. O en tercera persona, he is listening, he is studying. De acuerdo a lo que pregunta. Si la pregunta dice, ¿qué está haciendo la mujer? So, what is the woman doing? Tienes que decir qué está haciendo. Y si en tu mente es decir, la mujer ve
La televisión no es la respuesta. Tienes que decir, la mujer está viendo la televisión. Ok. The woman is watching the TV. O is watching TV. Ok, Nélida. Ese es el presente progresivo. De nada. Vamos con entonces a abordar el pasado progresivo, a señalarles algunas cosas de el pasado progresivo. ¿Okay? Algo importante, con esto vamos enfilándonos al cierre. Su actividad integradora número 2 hace uso del pasado progresivo. Pasado progresivo, no del pasado simple. ¿Ok? No del presente progresivo. Vean la diferencia entre el presente progresivo y el pasado progresivo. Váyanse a la parte inferior donde encuentran dos recuadros, el moradito o como azulito, no morado me parece, violeta, no morado, y el color verde. El de morado es el presente progresivo, el de verde es el pasado progresivo. Vean que los componentes de los extremos son los mismos, el que cambia es el de en medio. Y digo, you are playing. Pasado, you were playing. ¿Qué cambió? El are por el were. Negación, you are not playing. Negación en pasado progresivo, you were not playing. ¿Qué cambió? El were. Porque el not es igualito, el playing es igualito, el you es igualito. Are you playing? Were you playing? ¿Qué cambió? El were. ¿A qué voy con esto? Que tanto el presente progresivo como el pasado progresivo siguen ciertas reglas. Usan sujetos más verbos con ing, pero entre el sujeto y el verbo que tiene ing va a cambiar el verbo to be, ya sea en presente o en pasado. Ahí encontrarán en qué tiempo gramatical está. Digo, tú estás jugando. Tú estabas jugando. Tú no estás jugando. Tú no estabas jugando. ¿Estás tú jugando? ¿Estuviste tú jugando? Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Bueno, su actividad integradora número 2 hace uso del pasado progresivo completamente. Desde la primera acción, es decir, desde la primera pregunta hasta prácticamente a la sección de preguntas. Les pide que narren o que describan qué estaba haciendo el sujeto, qué estaban haciendo ustedes, qué estaban haciendo sus familiares. Hay una sección donde les pide que hablen con quién viven ustedes, que señalen con quién viven y que hablen de tres acciones que estuvieron, o que hablen de acciones que estuvieron haciendo antes, durante y después del robo. No dice que narren acciones de su vida cotidiana, no dice que narren acciones de sus hábitos. Lo digo porque me ha tocado revisar tareas de estudiantes que ponen acciones sobre sus hábitos. No, no pide eso, no pide que pongas ahí, mi mamá es ama de casa y se va a trabajar de 7 a 8. Dice que narres que estaban haciendo antes, durante y después del robo cada uno de los integrantes de la familia o con quien vives. Si nada más vives con tu perrito, pues avíntate algo de lo que estuvo haciendo el perro. A lo mejor estuvo ladrando, estuvo inquieto, algo que tenga que haber hecho este sujeto, ¿ok? Bueno, esa es su actividad integradora número 2, toda. Y si vuelvo a decir toda, es que es toda sin excepción se responde en pasado progresivo, no en pasado simple. ¿Cuál es el pasado simple? Bueno, ese lo vamos a ver la próxima semana, pero se los adelanto. El pasado simple es decir, yo jugué fútbol, yo dormí, yo corrí, yo fui. Ese es pasado simple. No es el que tienen que utilizar. El que tienen que utilizar es yo estaba jugando, yo estaba corriendo, yo estaba durmiendo, yo estaba. Ese es el que tienen que utilizar. De nuevo, en presente simple, perdón, en presente progresivo, yo estoy jugando. Pasado progresivo, yo estaba jugando. Ténganlo mucho en cuenta para que su actividad integradora número 2 cumpla. Algo importante, y con esto ya me enfilo hacia el cierre. El audio es extremadamente importante. Si ustedes lo que buscan es acreditar el módulo, cumplan con cada una de las cosas que se les solicita, con todos los apartados, y desde ahí ya tendrá una calificación aprobatoria. Ya independientemente de que estén bien o estén mal, pero ya arrancan de una calificación aprobatoria que sería el 60% o el 6. Algunos se quejan y me dicen, ay, tanto esfuerzo que estuve haciendo para un 6. Ok, solamente toma en cuenta que ese esfuerzo que hiciste te está manteniendo con una calificación aprobatoria. ¿Quieres una calificación más alta? Bueno, ahora no necesitamos solamente esfuerzo, sino conocimiento. Y necesitamos que muestres que tienes una habilidad ya de dominio del idioma. Un puntito más, para un 7, por ejemplo, deja saber que ese puntito ya hace la diferencia entre solamente tener esfuerzo y ya poseer un cierto nivel de conocimiento del idioma. ¿Quieres 2 puntitos más? Un 8.
me deja en claro que no solamente hiciste todo un esfuerzo, sino ya tienes un nivel pues un tanto decente, intermedio quizás de dominio del idioma. ¿Quieres 3 puntos más? Un 9, quiere decir que ya tienes un buen manejo del idioma, ya prácticamente llegando a un avanzado. ¿Quieres el 10? Pues es que no solamente hiciste el esfuerzo, sino ya muestras dominio completo del idioma. Esos 4 puntitos restantes, ese 10% si lo ven en porcentaje restante o después del 6, ese ya es el nivel de dominio del idioma. Si yo solamente me esforcé y le metí todas las ganas del mundo para no reprobar, porque a lo mejor no me importa el idioma, porque a lo mejor no lo quiero aprender por ahora, aunque ustedes no lo quieran, aún así haciendo eso van a terminar aprendiendo algo, pero el mero y solo esfuerzo me va a aportar una calificación aprobatoria. Ahora, el esfuerzo más un poco de conocimiento me va a dar un 7. El esfuerzo más un conocimiento más allá del mínimo me va a dar un 8. El esfuerzo más allá de un conocimiento básico mínimo me va a dar un 9. El esfuerzo más un conocimiento ya amplio me va a dar el 10 de calificación. Tómenlo en cuenta, por favor. Bueno, pues bueno, nos estamos viendo la próxima semana. En la próxima semana vamos a tener un tema gramatical que es el pasado simple junto con el used to, para que ahora comiencen a narrar situaciones del pasado, ¿sale? Vamos ya el lunes, dejamos establecido, o el martes más bien cuando ponga el horario de las sesiones, en qué horario en específico nos vamos a quedar para el resto de nuestras sesiones, ¿ok? Y una última cosa, recuerden, tienen tienen oportunidad de extensiones de tiempo. Si es decir, que el domingo se cerró la plataforma, el domingo, o más bien dicho, no pudieron en la semana hacer el trabajo o enviarlo, tienen máximo 72 horas posterior al cierre de la plataforma, máximo hasta el miércoles a las 11 de la noche para avisarme que quiera una extensión de tiempo. Pero no me escriban para decirme, me da una extensión de tiempo, ¿cuántos días me da para hacer la tarea? No hagan eso. Lo que yo les solicito es que escriban, o más bien dicho, que hagan la tarea. Si ustedes ya saben que se atrasaron, hagan la tarea, apúrense, termínenla. Y cuando ya esté lista la tarea, escríbanme. ¿Sabe qué, asesor? No pude enviar la tarea. Hacen una justificación y me señalan que requieren la extensión de tiempo. Yo leo, me meto, doy apertura y ustedes suben su tarea. No hagan lo otro que les decía yo, no de que me escriban cuántos días me da para hacer la tarea. Nada de eso. Si ya se extendieron del tiempo, hagan la tarea, soliciten su sección de tiempo, justifíquense, abro la plataforma y suben su tarea. ¿Sale? Y por último, el espacio abierto, el espacio de aprendizaje. Háganse presentes por allá. Esa es la forma de dejarnos ver que están al pendiente y siendo responsables de su proceso de aprendizaje. Y por favor, eviten el plagio. Por favor, eviten estas prácticas que, créanme, Prepa en línea ya está haciendo lo necesario para evitar este tipo de acciones que, ya saben, como buenos mexicanos siempre buscamos sacar provecho de todo y hacer trampa de todo. Nos quejamos, eso sí, de cómo vivimos en el país, de los políticos y de todo, pero a veces no nos vemos a nosotros mismos qué hacemos también. Solemos hacer trampa en micro, dirán algunos, es que no afecta a nadie. Créeme, si eso piensan 130 millones de mexicanos, imagínense. Entonces, eviten ese tipo de acciones. No hagan plagio, no cometan eso, por favor. Si requieren algún tipo de apoyo, escríbanme. ¿Sabe qué, asesor? No le entiendo a la actividad integradora 2. ¿Sabe qué, asesor? Hice esta oración. ¿Está bien o está mal? ¿O cómo se dice tal expresión? Pueden escribirme sin ningún problema. La cuestión es que sean precisos en lo que requieren, no solamente me pongan, no le entendí, sí, pero ¿a qué? Ah, no le entendí al pasado simple, ¿a qué parte del pasado simple? Ah, pues no le entendí al pasado simple en afirmaciones, ¿a qué? Exactamente en qué. Ah, el pasado simple en afirmaciones, en cómo utilizar el primer pronombre singular, I. Ok, sean específicos en qué requieren. Mientras más específicos, de igual manera ustedes también podrán describir su problema, ¿sale? ¿Listos? Pues bueno, un gusto haberlos tenido por aquí, un gusto haber tenido por aquí a Nélida. Nos estamos viendo el día miércoles puntuales como siempre. Hasta luego, Nélida. Hasta luego aquellos que llegan a ver el video. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye.